Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde el Congreso del Estado de Nuevo León con el diputado Luis Uzarraya, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, diputado? César, un gustazo de saludarte. Igualmente, Muy bien, ¿tú? platicar de cómo va el tema en el Congreso del Estado. Bueno, de entrada, desde la última vez que te vi para acá han pasado muchas cosas. De entrada, la reconfiguración del Congreso. Vimos un cambiadero de diputados, diputadas, disputas incluso con el Ejecutivo. ¿Cómo está actualmente el Congreso a los últimos 2-3 meses que nos vimos? ¿Qué ha cambiado en este momento? Aquella vez que platicamos te decía, César, que había una relación de trabajo en equipo con el Ejecutivo y hasta cierto punto todas las votaciones, no hasta cierto punto, todas las votaciones trascendentales habían salido por unanimidad. Uh-huh. Y hay un punto de quiebre y un momento complicado en la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Claro. Y empiezan algunos compañeros diputados a cambiarse al partido del gobernador. Uh-huh. Eso de alguna manera creó cierta fricción e hizo que se detuvieran algunos temas que hoy al parecer ya están caminando, ¿verdad? Sin embargo, sí, lamentable desde mi punto de vista que algunos compañeros diputados que fueron electos por un partido político se cambien a otro de repente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces se trata de ideologías muy distintas y yo pudiera entender que un diputado ya no está conforme con lo que está sucediendo en su partido y tiene la libertad de salirse. Lo que no puedo entender es que de un día para otro alguien cambie de ideología, ¿verdad? Como si cambiara de calcetines, por decir otra cosa. Lo vimos, recordarás, porque estuviste en esa legislatura también con el PRI. El PRI llega ganando solamente una por mayoría y creo entra otra por representación, y en cuestión de mes y medio ya eran 8 diputados. Sí. O sea, el PRI gana, exactamente, gana solamente un distrito en todo el estado. Sí. Un distrito, y de repente, sin darnos cuenta, ya era la segunda fuerza del Congreso. Y es lo mismo que pasa ahorita. Movimiento Ciudadano no gana un solo distrito y hoy es la tercera fuerza del Congreso del Estado. Claro. Entonces, de alguna manera, se está atentando contra la voluntad popular, porque la gente dijo, a ver, yo quiero un gobernador de un partido y yo quiero un Congreso plural, donde haya 15 diputados del PAN, 14 diputados del PRI, 6 diputados de Movimiento Ciudadano y 7 diputados de Morena y los partidos que dicen que no son Morena, pero sí son Morena. Así lo quiso la gente, ¿verdad? Sí. Nos guste o no. Así como la gente no quiso que mi partido ganara la gubernatura, pues quiso que el PAN tuviera la mayor cantidad de diputados en el Congreso. Y eso, de alguna manera, artificialmente se está alterando, cuando vemos una configuración muy distinta, ¿verdad? El día de hoy. Te platicaba de lo del PRI por una cuestión también importante. En ese momento, a pesar de que tantos diputados se sumaron al PRI por las condiciones y motivos que los hayan alentado, ninguno del PAN. En esta ocasión sí en esta ocasión sí hubo del PAN. También en su momento en la campaña electoral, 2 personas importantes o que tuvieron reflectores en el PAN en su momento, caso Víctor Fuentes, caso Felipe de Jesús, decidieron irse a Morena. En una autocrítica, diputado, ¿qué no está haciendo el PAN o qué le falta hacer el PAN para que estos perfiles digan, ya no es este el partido en donde quiero seguir haciendo política? Es que habría que primero definir cuál es la razón que los motivó. Definitivamente necesitamos autocrítica. O sea, definitivamente el PAN, como todas las instituciones políticas, tiene muchas áreas de oportunidad. El PAN, desde mi punto de vista, debiese esforzarse más, por ejemplo, por democratizar sus procesos internos, por de alguna manera promover un relevo generacional de nuevos perfiles, permitirle a los jóvenes crecer dentro de la política, desde mi punto de vista. Habrá quien te pueda decir otras áreas de oportunidad, ¿no? Pero también hay que reconocer que, si bien es cierto, mucha gente se sale del partido por este tipo de cuestiones, también hay otras personas que se salen no por una autocrítica, sino por intereses personales, de poder o inclusive económicos. Entonces, eso ya es otra cosa. Yo no sé si el caso de las 2 personas que mencionas sea el primero o el segundo.
De que necesitamos autocrítica, pero tampoco significa que cada vez que una persona renuncie al PAN sea por ese motivo, ¿verdad? O porque el PAN perdió su esencia, sus principios. Pues muchas veces el que perdió la esencia o los principios es el que se está yendo porque está vendiendo su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces, mira, un joven, me acuerdo, de la UDEM, me lo encuentro una vez en Plaza Nativa y él no me conocía y me dice, me lo presentan y me dice, ¿a qué te dedicas? Digo, pues soy diputado. Y le pregunto, ¿dónde vives? Y me dice, pues vivo en San Pedro. Digo, ay, ¿por quién votaste? Y dice, no sé. Dice, pues voté por el PAN. Le digo, pues yo soy del PAN. Pero, o sea, por ejemplo, ese chavo votó por mí sin conocerme. Claro, por el partido. Votó por el partido. Yo le recomendé que se fijara en las personas. O sea, yo dije, mejor fíjate también en las personas. ¿Sabes? Los partidos se equivocan en lanzar candidatos. Pero es una realidad. O sea, hay gente que sale a votar para cualquier cargo pensando en el partido, pensando en la persona o pensando en los dos. Pero de que hay una ponderación en la decisión de la gente, sí la hay. Entonces, pues hay que ser congruentes. Si no estás de acuerdo con el PAN, pues no te postules por el PAN. Postúlate por Morena. Y sobre todo en condiciones favorables, ¿no? Porque claro. Si tú te postulas por el PAN en San Nicolás, tienes una alta probabilidad de ganar. Por supuesto. Si lo haces en Santa Catarina. En Santa Catarina ni se diga, claro. Entonces, el partido realmente, y lo platicaba anteriormente con el diputado Lalo Leal, el partido tiene un peso, y tiene un valor quizá mayor que los demás partidos. A la hora de presentarte a la votación, tú sabes que si vas por el PAN tienes es un hándicap. Mejores posibilidades. Sí, tienes un hándicap y aprovechaste ese hándicap para luego renunciar a tu partido y cambiarte, pues me parece incongruente hasta cierto punto. Oye, si dices, yo no estoy de acuerdo con estas decisiones que está tomando el partido, pues vótalas en contra, ¿verdad? Estás en libertad, o sea, nadie te dice que tienes que votar de cierta forma, ¿verdad? Claro. Y ya si el partido te quiere correr, pues que te corra. Pero el que en una semana, de repente, tanta gente haya cambiado de opinión, pues me parece muy extraño, ¿verdad? Ahora, entrando a temas del Estado o a nivel general, que además es el tema clave y principal que hoy vive la gente todos los días, es la crisis del agua. Nos fueron avisando desde hace tiempo, incluso circulaba por ahí video de un exgobernador. Que nos lo advirtió. Nos advirtió mucho tiempo antes el consumo de la industria, del sector agrícola, el propio consumo doméstico por arriba de la media nacional y también la inacción de los estados en algunos momentos y administraciones generaron una crisis de la que hoy realmente nadie esperaba. Nadie esperaba. ¿Qué pasa con el agua del estado? Mira, César, esto es producto de la falta de inversión y de la falta de continuidad. Fíjate esto. En el 2015 entra al gobierno Jaime Rodríguez y con una consigna y en un acto casi heroico y aplaudido por la gente, por mucha gente, cancela el proyecto de Monterrey 6 por corrupción. Ok, entiendo. Si hay corrupción, pues castiga la corrupción. Pero nunca se habló de si el proyecto era viable, factible desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo no soy hidrólogo, no te puedo decir si lo era o no, pero hay gente experta que dice que eso nos hubiera ayudado bastante ahorita, por ejemplo, ¿no? Y luego después lanza su mega obra, la Presa Libertad, que llega el nuevo gobierno y no la cancela, pero sí la suspende por corrupción. Yo tampoco sé si la Presa Libertad es la gran obra que nos podría salvar, pero se me hace que de algo nos hubiera servido, ¿no? Tener una presa que almacenara algo de agua que ahorita la necesita mucha gente. Lo que es un hecho, César, es que pues cada gobierno llega y tiene su mega obra y cancela la mega obra del anterior. Y me suena una historia parecida a lo del aeropuerto, ¿verdad? Pues yo no sé qué tan factible o no factible era el aeropuerto que se estaba haciendo, si era mejor o peor que el de Santa Lucía, pero hay quien sabe de eso que dice que era una buena alternativa. Y me suena, porque pues hace escala en la Ciudad de México y a ver cuánto te tardas en despegar, pues habla de que están saturados. Está saturado el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto Santa Lucía no está logrando cubrir esa demanda. Entonces, pues sí, con el pretexto de la corrupción, o pretexto, porque sí, yo no digo que no haya corrupción, si con el argumento de la corrupción vamos a seguir cancelando obras, pues mejor ataquemos la corrupción y hagamos las obras que se necesitan
Pero es un hecho, no ha habido inversión en muchísimos años y estamos sufriendo las consecuencias de lo que se ha hecho mal en todo este tiempo. ¿Qué viene en el tema del agua? Es decir, ¿cuál es el panorama que vislumbras como diputado en el cierre de año? Porque además las lluvias parece ser que no van a llegar. Parece que no llegan. Ahorita estamos proponiendo una reestructura en agua y drenaje, porque es un órgano que también, pues de alguna manera, ha tomado decisiones a lo largo de los años con criterios más políticos que técnicos y requiere mayor participación de la iniciativa privada, requiere mayor participación de la academia y también que trasciendan las administraciones a los gobiernos en turno, porque llega un gobierno y desarticula y desmantela todo y luego hay que volver a empezar y hay curvas de aprendizaje. Es lo que podemos hacer desde el legislativo. Hoy propusimos una iniciativa también para castigar a los vendedores que abusen del precio del agua. Hemos reformado también algunas leyes para castigar el huachicoleo de agua. Es una iniciativa que propusieron unos compañeros de Movimiento Ciudadano. También se han presentado otras iniciativas en el sentido de profesionalizar algunos procesos. Eso desde el legislativo. Desde el ejecutivo, pues urge que se hagan acciones. Ahorita, pues me preguntaban que qué opinaba de que todo el proyecto del acueducto no se licitara. Pues aunque estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pues estamos a favor de que la gente tenga agua, ¿no? Entonces, sí, claro, creemos que es una obra necesaria. Pero, vaya, eventualmente las lluvias van a llegar. Sí van a llegar, pero el problema de fondo va a persistir hasta que no se haga una inversión cuantiosa y significativa y que no llegue un nuevo gobierno y la cancele. Esto es de parte del gobierno. De parte de la industria, ¿consideras correcta la postura que han tomado? Digo, al final se toma una decisión importante a nivel nacional, el quitar las concesiones. Me preguntaba yo si era lo correcto que la federación, o lo mejor que la federación, entendiendo que también en muchos temas se mueve más por política que por la parte técnica y rumbo a una elección presidencial. De repente tengo mis dudas de qué va a pasar, que la Conagua quite las concesiones y ahora sí que la reparta a voluntad, ¿no? Es una decisión política y mediática, sin duda, pero bueno, pues si le sirve a la gente para tener en agua en esta crisis, pues que gane los votos que quiera el partido del presidente. Ahorita la gente necesita agua, ¿verdad? Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos en cualquier orden de gobierno en ese sentido, pues creo que va a ser bien recibido por la ciudadanía y me parece algo, pues vaya, yo te diría, en tiempo de crisis yo cancelaría, si fuese gobernador, cualquier obra, cualquier proyecto para atender a esa emergencia, ¿no? O sea, es decir, si tienes que cancelar líneas de metro, si tienes que cancelar pasos a desnivel, si tienes que cancelar programas sociales, haz lo que tengas que hacer, porque en esta ciudad, fíjate qué triste, somos la capital industrial del país, el PIB per cápita más alto, somos la capital también de la industria 4.1 en materia tecnológica, somos el estado con las mejores universidades del país y no hay agua y no hay aire limpio. Entonces, así como que tú digas el mejor lugar para vivir, pues si no hay agua y no hay aire, ¿cómo le vamos a hacer? Hablando de otra crisis que se presentó en el estado y que, si bien volvió a detonar en esta administración, yo recuerdo que la vivimos en la administración pasada con mucha fuerza. Los mismos transportistas que hoy son nota y que hoy están en la lucha, Abelardo Martínez es uno de ellos y le habíamos platicado ampliamente con él al respecto. ¿Qué pasa en este tema? Porque, a ver, se sataniza a los transportistas porque quieren aumentar, pero no hemos analizado, creo yo, a fondo el argumento de no se ha aumentado la tarifa desde hace muchos años y lo que se han aumentado son los insumos, lo que se ha habido es la inflación. Así es. Y entonces, al final, pues, un negocio sin aumento, con inflación, no gana, no genera. Claro, César, mira, a ver, diésel, dólar, inflación. O sea, tres variables que acabo de mencionar que han cambiado durante los últimos 8 años, desde que la tarifa está congelada, y 15 desde que está congelada la del metro. Imagínate el dólar de hace 15 años. ¿De cuánto era el dólar de hace 15 años? ¿Cuánto costaba un litro de diésel hace 15 años? Bueno, el mercado cambia, ¿verdad? Claro. Yo no lo inventé, lo inventó Adam Smith, o no sé, pero eso yo no lo inventé. Y el gobierno no puede creerse
capaz de controlar el mercado. Claro. Ahora bien, vamos a hablar por la gente más necesitada. Estudiantes, tarifa preferencial, de acuerdo. Adultos mayores, de acuerdo. Personas que no tienen ingresos suficientes para pagar el ticket del transporte, de acuerdo. Pero ¿quién cubre ese subsidio hoy? El transportista. El gobierno no pone un peso. Claro. O sea, el señor Martínez absorbe, ¿verdad?, el costo de eso. Y no es que lo esté defendiendo ni a él ni a nadie. O sea, Félix Lascano, él pone el subsidio. O sea, ellos absorben el subsidio que el gobierno les impone. La tarifa congelada, los precios subiendo, y yo te exijo el mismo servicio, pues es imposible. No hay forma de mantenerlo. No hay manera. Y agrégale un crecimiento urbano desordenado, Claro. completamente desordenado, donde creces de forma horizontal. La gente se va a vivir a García, al Carmen, a Pesquería, que creció 300% la población, y le dices aparte al transportista, ahora lleva a la gente hasta allá, con lo mismo. ¿Qué hace el transportista? Pues retira unidades, se hace chiquito. Teníamos 6,000 unidades y hoy tenemos 1,700 unidades. ¿Cuál es el problema de fondo? Se tiene que refundar el transporte público. O sea, tienes que hacer una reestructura que consiste para mí en 2, 3 cosas fundamentales. Uno, que las rutas se asignen no por compadrazgo político o por amistad, sino por licitación pública. Se licitan y los 2 o 3 mejores prestan el servicio, para no tener 106 prestadores de servicio, tener a los 3 o 4 mejores. Segundo, el gobierno debe invertir y en su caso subsidiar, que se actualice la tarifa y que el que no la pueda pagar se le subsidie. Oye, yo no la puedo pagar. Ah, bueno, vas al Instituto de Movilidad, compruebas que no tienes ingresos y sigues pagando lo mismo. Y con el metro igual. La otra, unificar los sistemas de pago. Porque tú tienes que hacer que el modelo de negocio sea rentable. Si no, aunque subsidies, pues el dinero se va a ir a un barril sin fondo. O sea, hoy no hay auditoría de nada. En el metro, tú ve al metro, acepta morralla y venden tickets falsos afuera de las estaciones. O sea, bueno, no falsos, perdón. Tickets originales a $1.50. Los venden en las tienditas de gomitas y todo. Entonces, ¿por qué? Porque no se han actualizado los sistemas de pago. Estamos en el 2022 y el metro acepta pura morralla. Y los empleados de Metro Rey trasladan las máquinas de morralla a la estación Talleres, la cuentan y lo depositan a la tesorería en el 2022. Entonces, vaya, creo que mientras no hay inversión, que no la ha habido, o sea, porque pues la línea 3 de metro pues es una obra fallida, la Ecovía es una obra fallida también, y la línea 1 y la línea 2 están cayendo, y preguntan a los transportistas cuánta inversión ha habido en unidades. No ha habido, es nula prácticamente. Entonces es parecido a lo del agua, pues es consecuencia de lo que hemos hecho los últimos años. Se requiere pues, refundar el sistema de transporte público y estamos trabajando en una ley en ese sentido, en una reforma de la ley de movilidad muy agresiva que le va a molestar a muchos transportistas, le va a molestar a muchos grupos de interés que han lucrado con ese servicio, pero sí es una reforma de fondo y que ojalá el Ejecutivo ojalá se apruebe y ojalá el Ejecutivo la atienda porque pues es urgente atender esta segunda crisis también. Y además, digo, eso es del lado del transportista, pero hablábamos del tema, por ejemplo, de los estudiantes. Aquel que va de Escobedo a Mederos, Claro. ¿cuántos camiones tiene que tomar? ¿Cuántos metros? Las distancias que recorren hasta de 2 horas, 2 horas y media en una ciudad como Monterrey pareciera imposible. Claro. Pero fíjate, y en cualquier ciudad de primer mundo, o es más, ni siquiera una ciudad de primer mundo, muchas ciudades latinoamericanas, es lógico que el metro llegue a las principales universidades, Claro. a los principales campus. Hoy, pues nada más llega a la Uni en San Nicolás, pero efectivamente no llega a Mederos y cuántos estudiantes hay ahí, no llega a la UDEM, no llega al TEC, y la lógica te diría que son los principales puntos de demanda, ¿no? En el caso de los estudiantes. Y tampoco llega a la zona industrial. ¿Por qué no llega a las fábricas de Apodaca? Si la gente usa el metro para estudiar y para trabajar. Entonces ahí es un poco de, pues no sé, de falta de sentido común. Creo que no la hemos tenido. Y de estudios de origen-destino, ¿no? De oferta-demanda.
Con el tema del agua y con el tema del transporte parece ser que nos olvidamos otra vez de la crisis ambiental. De otra crisis Otra que vez. tenemos, sí. Pero una crisis que nos viene acompañando No, claro. años atrás, pero que hoy, como tenemos otras más visibles, nos olvidamos. Primero fue por la crisis de salud del COVID, pero pues, quiero recordar que antes de la crisis ambiental, aquí ya había gente utilizando cubrebocas por la contaminación. Sí. Somos, ya no sé, a veces somos la primera, a veces la segunda, pero seguimos siendo una de las ciudades más contaminadas de México y sigue el gobierno sin pues, implementar acciones contundentes. Yo no he visto que clausuren fábricas, yo no he visto que saquen carros de circulación, yo no he visto ya que clausuren pedreras, yo no he visto acciones contundentes ante una tercera crisis de la que estamos hablando. Y ahí te diría, ya me cansé de hablar de reformas a la ley, ¿no? Es más, tiene rato que no propongo nada. ¿Por qué? Porque ya vi la ley y la ley está muy bien. La ley prohíbe y castiga fuertemente todo ese tipo de acciones. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el Estado y los municipios no aplican la ley por no asumir costos políticos, por intereses económicos, y mientras tanto, pues 5,000 personas siguen muriendo al año y no está contabilizado el número de gente que se enferma, ¿verdad? Pero pues son muchísimas más. Ahora, un problema que es multifactorial, hay muchas cosas alrededor de la crisis ambiental, la calidad del aire, el tema de los autos, que las pedreras, claro, que ya mencionabas. ¿Cómo atender un problema que parece un monstruo que parece tener 1000 cabezas? ¿No? O sea, ¿cuáles son las prioridades en este tema? Primero es convertir el tema de culpas a responsabilidades. Porque tú pregúntale a cualquier automovilista, no, nosotros no somos. Pregúntale al que tiene un taxi que está contaminando, no, yo no soy. Y pregúntale al industrial más pesado del estado, entonces, no, nosotros no somos. Digo, con todo respeto para la industria de Nuevo León, que de verdad es una industria ejemplar a nivel nacional, ejemplar desde el punto de vista de responsabilidad social. Pero también, la vez pasada salieron a decir que solamente consumían el 3% del agua del estado. Eso no hay manera, ¿verdad?, de que sea cierto. No hay manera. Como tampoco hay manera de que sea cierto que solamente representan el 20% de la contaminación. Como tampoco hay manera que los que utilizamos el auto particular no seamos los responsables, ¿verdad? Y como tampoco hay manera de que los pedreros no tengan un nivel de responsabilidad. Tú ponle la ponderación que quieras. Es un hecho que todos tenemos un porcentaje de culpa y de responsabilidad. Por tanto, todos tenemos un porcentaje de posibilidades de dar solución a este problema. ¿Qué debe hacer el gobierno? Respetar la ley, hacer todo lo posible para reducir las fuentes fijas y las fuentes móviles también. O sea, si un auto está contaminando, lo debes de detener. Si es necesaria la verificación, pues adelante, pero pues en la ley está desde hace 2 años, 3 años, y yo no he visto que arranque. A mí nadie me ha hablado para decirme que tengo que verificar un carro, ¿verdad? Entonces, no estamos cumpliendo la ley. Ni los vehículos, ni la industria, ni el propio gobierno, porque es más, dicen estudios del propio gobierno que de las fuentes móviles, el que más contamina es el transporte público. Entonces, ni siquiera el gobierno está poniendo el ejemplo, ni nosotros los particulares. Yeah. O sea, realmente una crisis se combate cuando existe voluntad. Yo que vi en la crisis del COVID, hubo muchas cosas irracionales, tú viste, ¿no? Por ejemplo, que cómo era posible que estuvieran discotecas abiertas con un chorro de gente, pero que una tiendita, una ferretería no pudiera abrir, ¿no? O sea, cuestiones completamente irracionales. Pero también hay que reconocer que hay muchas cosas que se hicieron bien aquí en Nuevo León en la pandemia. ¿Sí? O sea, aquí fue uno de los estados donde mejor se manejó y donde en su momento se logró controlar el incremento de los contagios para que no pasara lo que pasó en Ciudad de México, por ejemplo. Se manejó bien la crisis de forma responsable. ¿Qué pasó? La IP, el gobierno, los municipios, el Congreso, pues nos dejamos de politiquerías, hombre, y nos pusimos a trabajar en lo que realmente importaba en ese momento. ¿Qué tuvo que pasar para que todo el mundo nos pusiéramos las pilas? Tristemente, que se estuviera muriendo gente. Entonces, hoy por hoy, ¿qué pasa? También se está muriendo gente por la crisis ambiental y se está enfermando gente y está cada vez peor la ciudad. Tenemos que priorizar el tema y ya no se trata de leyes, de reformas o de ruedas de prensa, ¿verdad? Se trata de voluntad política para hacer que las cosas sucedan. Pero como bien dijiste,
de repente se nos olvidó que teníamos esta otra crisis, ¿no? Ya llevamos cuántas. No, bueno. Ya hablamos. Ahorita ya hablamos de crisis. 3, ¿no? Ya hablamos del agua, del transporte y la crisis ambiental. Ya hablamos de 3 crisis en un ratito. Y la crisis política que también. Y la crisis, bueno, también empezamos con una crisis política. Arrancamos con esa parte de la crisis. Y justo voy a la parte política. Evidentemente, pareciera temprano para hablar del 2024 rumbo a la presidencia de la República, aunque ya el presidente se ha encargado de poner, como él mismo dice, a sus corcholatas, ¿no? Que si Sheinbaum, que si Ebrard, que si Adán Augusto, Monreal por ahí levantando la mano aunque no lo vean. Y a nivel local, arranco a nivel local para irnos a lo nacional, Morena sufre una reconfiguración también política. Cuando tú ves los problemas del país, la inseguridad, la parte económica, los problemas comerciales que se están teniendo con Estados Unidos y Canadá, lo lógico es que el presidente viniera a la baja. La realidad es que no viene a la baja y que se mantiene estable en su preferencia y que Morena hoy por hoy es el principal favorito para repetir en la presidencia del 2024. ¿Qué hacer con esto? O sea, ¿es imposible ganarle a Morena en este momento? No. O sea, no es imposible, pero hay que reconocer cómo se gestó también el problema que tenemos. O sea, Andrés Manuel, Morena y la 4T son producto de la desigualdad social en el país, de un sistema corporativo y clientelar que el PRI creó y que después se le salió de control. El PRI yo creo que jamás pensó que todas esas estructuras que creó para votar de manera masiva por un candidato se le fueran a salir de control cuando llegara un líder mesiánico y mucho más populista que sus propios sindicatos, ¿verdad? Priistas de origen. Entonces... Bueno, el presidente es priista de origen. El presidente es priista de origen. Sabe y conoce bien esos temas. O sea, eso se creó en 1929, cuando se fundó el partido oficial, se crearon esas estructuras y se crearon esos perfiles y se crearon esos líderes populistas de la época de los 70s que viene Andrés Manuel, ¿verdad? O sea, él aprendió el modelo del PRI más populista de todos, del PRI, de la economía proteccionista. Entonces, primero reconocer de dónde salió el problema. Salió de ahí. Y no es fácil. No es fácil controlar ese problema en un país donde más de la mitad de la gente vive en pobreza. Y no podemos culpar a la gente de lo que sucedió. La lógica de muchas personas y muchas familias en el país, lo platicaba hace poco, ellos sienten que les llega más dinero, ¿no? Porque tienen el programa... Porque te están depositando en la tarjetita del bienestar. Y como es la verdad, y lamentablemente son personas vulnerables en oportunidades, en educación, en economía, su lógica es más simple. Su lógica es, a mí me llegan 10,000 pesos más. Y antes no me llegaban. Exacto. Entonces, exactamente. Digo, no hay seguro popular, la gente no tiene medicamentos en el IMSS, hay carencias que valen mucho más o que tienen un valor mayor que los 10,000 pesos, claro. Pero pues eso explicarlo a veces es complicado. Cuando te llega la tarjeta, antes no lo tenías, ahora sí lo tienes. El problema que tenemos se gestó ahí. Hay que reconocer la magnitud y la gravedad del problema como oposición para poderle ganar a Morena. ¿Y en qué fallamos en la oposición muchas veces? Nosotros seguimos con nuestro discurso dándole la razón histórica al presidente, nuestro discurso neoliberal, como él lo dice, y seguimos hablándole a las mismas personas. Seguimos hablándole a la clase media y a la clase alta. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros traduciendo nuestro discurso? Y digo traducir con mucho respeto, lo digo. ¿Estamos hablándole a esa persona que le llegan los 10,000 pesos? ¿Estamos diciéndole que Andrés Manuel le quitó el seguro popular? ¿Estamos diciéndole que el país pasa por una crisis económica, que tenemos una inflación casi del 9%, que la economía no crece desde que entró este gobierno, que no hay empleo? Estamos diciéndole a la gente que hay más pobres que antes. No lo estamos comunicando bien. De alguna manera seguimos dándole la razón histórica. Los dos errores principales de la oposición son cuando postulamos candidatos que le hablan solamente a un sector de la población, y peor, cuando la oposición postula candidatos con antecedentes de corrupción. Porque es cierto que hay mucho más corrupción hoy que antes, estoy convencido. Pero cuando lanzamos candidatos con antecedentes de corrupción o candidatos corruptos, pues le damos la razón histórica al discurso del presidente. O sea, vamos a enfrentar a una máquina populista con un líder populista. Nosotros lo primero que debemos hacer es tener líderes que empaticen
con la gente, candidatos que empaticen con la ciudadanía, gente preparada y sobre todo, gente que auténticamente sea honesta, gente que no quiere llegar al poder para robar. Y de esa manera, si lo sabes comunicar, estoy convencido de que le vamos a ganar a Morena. A ver, en el 2018 le ganamos a Morena. Sí le ganamos a Morena. O sea, nuestra coalición sacó más votos que la coalición de Morena. Sí lo logramos. Ya lo hicimos antes. ¿Qué pasó? El país salió a votar consciente de que había que quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados al presidente. Y lo logramos, y gracias a eso no hubo reforma eléctrica. No se logra en las gubernaturas por los contextos locales. ¿Por qué? Pues porque había gobernadores caciques en sus estados, con antecedentes de corrupción, con candidatos con antecedentes de corrupción. Pero si la oposición sale con una cara nueva, fresca, limpia, con una propuesta atractiva para la ciudadanía, yo te aseguro que esta elección va a ser de dos. Los que quieren la continuidad del régimen actual y los que queremos un cambio. Los que queremos un cambio, sí somos mayoría, pero pues tiene que haber una opción atractiva enfrente. Hablabas de caras nuevas y al momento de ver las encuestas, aquí tengo una, ves la alianza, y ahorita vamos a temas de la alianza, y ves Anaya, PAN, ya fue candidato. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, con algunas acusaciones de sus antecedentes. Santiago Krill, un político de mucha carrera. Sí, Gabriel Cuadri, en su momento presidenciable por parte de Nueva Alianza. Romero Hicks, Lili Telles, Mauricio Vila, Damián Cepeda. No hay una cara nueva. Fíjate que sí hay. Ahí va. Ve. Quizá cuando hablas de, Ricardo Anaya ya fue candidato, ¿por qué otra vez? Lo puedo entender. Santiago Krill ya intentó ser, ¿por qué otra vez? Pero ahorita mencionaste a algunos jóvenes ahí. Por ejemplo, Mauricio Vila, no lo estoy destapando, ni él se ha destapado, pero Mauricio Vila es el gobernador mejor evaluado de México. ¿Sí? En su estado. ¿Sabes cuál es el problema? Es un gran perfil. Sí, es un gran perfil. Pero ¿no te parece un José Antonio Meade en campaña? Es decir, sin los focos necesarios, porque al final, a ver, una campaña sí influye la capacidad y la preparación, pero si no eres una persona capaz de atraer popularidad y votos, es difícil ganar una campaña. A mí me parece que tiene la capacidad de atraer popularidad y votos porque ganó en su estado y tiene una alta aceptación en su estado. Y un estado donde también hay muchísimos contrastes y desigualdades, en el estado de Yucatán, ¿no? Sí. Ok, entonces me parece que sí tiene arrastre, sí tiene carisma y me parece una opción atractiva. Sin embargo, hay que considerar dos cosas. Uno, si realmente quiere o no quiere, a lo mejor no se mueve porque no quiere. ¿Y por qué no quisiera alguien postularse a la presidencia? Porque la última persona que insinuó querer ser candidato a la presidencia tuvo que escapar del país por una persecución política. O sea, vaya, no hay que olvidar que siendo empáticos con esas personas, si a mí me dijeras, oye, ¿te postularías ahorita para presidente? ¿Quién sabe? ¿Por qué, César? Pues porque tengo esposa e hijos y tengo un presidente que utiliza las instituciones del Estado para perseguir políticamente a sus adversarios. O sea, está dispuesto a meter a la cárcel a un adversario político, ¿verdad? Como cuando Santana metía a la cárcel a Juárez, ¿verdad? O Porfirio Díaz a Madero. Está dispuesto a hacerlo. O sea, lo ha demostrado, vaya. Está dispuesto a destruir a un periodista que habla en contra de él, a un candidato opositor que habla mal de él. Yo creo que a lo mejor pues mucha gente no se anima por eso. Y hablando de otros perfiles, me parece que el perfil de Lili Telles, por ejemplo, es excelente. Es una persona... Ex-morena. Ex-morena, pero me parece que es una persona que no tiene antecedentes de corrupción, que es honesta, que está preparada, que tiene una imagen limpia, que puede atraer a los jóvenes. Pero a lo mejor a los partidos de oposición nos está faltando impulsar a ese tipo de perfiles. Hablando de autocrítica también, ¿no? A lo mejor los partidos de oposición de repente estamos postulando a los mismos perfiles y no estamos renovando a las personas que pudieran representar pues ese relevo generacional. Cuando se habla de una oposición a Morena o de un candidato opositor a Morena, lleva meses que es uno solo el que aparece con posibilidades. Lo tenemos en Monterrey, Luis Donaldo Colosio. ¿Es posible un Luis Donaldo Colosio en una coalición de todos contra Morena? Pues a ver, yo lo vi ganar 2 veces sin hacer campaña, o haciendo poquita campaña, ¿verdad?
su historia, la historia de su padre, también algunos atributos que él tenga, pues no dudo que le simpaticen al electorado y le gustan a la gente. Está comprobado desde el punto de vista de... ¿Lo ves siendo el candidato de la oposición? Sí, o sea, vaya, hasta donde sé, su partido, el PAN, el PRI, el PRD, pues lo ven como una buena alternativa. No he escuchado a alguien que diga que no, ¿verdad? Más que al presidente nacional del PRI, pero no he escuchado a alguien que diga que no es una buena opción. A mí me parece que es una buena opción, pero lo más importante es que, pues, que él quiera y también evaluar otros perfiles, ¿verdad? No podemos decir que es el único solo porque está en primer lugar en las encuestas, ¿no? La historia nos dice que el gobernador de hoy empezó en cuarto lugar en las encuestas. Uh-huh. Felipe Calderón le ganó a Andrés Manuel pasando de 3 puntos porcentuales a 38, ¿verdad? Y en Nuevo León el Bronco empezó también en cuarto lugar, en tercer lugar en las encuestas y terminó en primero. Rodrigo Medina empezó en segundo lugar a 20 puntos de Elizondo y ganó la elección. Entonces, vaya, nada está decidido, ¿verdad? Las encuestas son fotografías del momento. Lo que es un hecho para mí es que la oposición debe hacer todo el esfuerzo para salir unida y con un buen perfil en el 2024 si queremos pues detener este régimen represivo y regresivo, porque literal nos está regresando a épocas que creíamos superadas en perjuicio de los que más necesitan, ¿verdad? De la gente más humilde, de la gente con más necesidades en el país. Arrancábamos hablando de diputados que se cambiaron de partido, evidentemente sin un compromiso ideológico hacia su partido, ¿no? Lo decíamos con los diputados del Congreso. Pero hay un compromiso ideológico en una alianza entre el PRI y el PAN, entendiendo al PAN naciente como la oposición del PRI. Esa sería la primera. Y la segunda, ¿le beneficia al PAN esta alianza? Con la cara de Alito todos los días recibiendo corrupción, extorsiones, amenazas a periodistas y un sinfín de cosas que han salido y que pueden salir. ¿Le beneficia esto al PAN? A veces, a veces le beneficia, por ejemplo, me parece que la coalición en la elección de diputados federales fue muy exitosa, fue un voto muy pragmático de la gente, ¿no? Simplemente voy a votar por la alternativa al régimen actual, ¿no? Y logramos ser alternativa como alianza. Me parece que en el contexto de los estados no funciona igual, está comprobado que no funciona igual. Y también te diría un ingrediente más, pues funciona dependiendo a quién estés postulando y quién sea la cara. Yo te diría, ¿qué tenemos en común el PAN y el PRI? Ideológicamente, casi nada. ¿Qué tenemos en común hoy? Pues la necesidad de cambiar el rumbo que tiene México hoy, porque es un hecho que con el gobierno de Morena al país le ha ido mucho peor que con el PRI o que con el PAN. O sea, no lo digo yo, lo dicen los indicadores, lo dice el nivel de pobreza que tenemos, el crecimiento económico, la inseguridad. Vaya, vámonos a ver cualquier indicador y no hay uno solo en el que estemos mejor que como estábamos antes, ¿no? Entonces, una alianza pragmática, no me parece que deba ser una alianza ideológica, porque de ideología tenemos pues muy poquito en común. El PAN es un partido que nace creyendo en la dignidad de la persona humana, en el individuo, en la democracia, en las instituciones, y el PRI, para mi gusto, es un partido que sí ayudó a consolidar muchas instituciones, porque también hay que hablar de qué PRI, ¿verdad? Sí, claro. También hay un PRI, también hay un PRI que rescató al país de la crisis económica, así como hay un PRI populista, hay un PRI de servicio profesional de carrera y hay un PRI corrupto, como también hay muchas versiones del PAN o muchos perfiles dentro del PAN. Pero es un hecho que Acción Nacional se distingue de otros partidos en que en una larga lucha por la democracia en México, ¿no? Y el PRI pues no es un partido democrático, entonces ideológicamente no creo que tengamos mucho en común, pero sí creo que la crisis que vive el país sí amerita una alianza. Igual te diría, tampoco tenemos mucho en común con Movimiento Ciudadano. Tú lees los estatutos de MC, MC es un partido de izquierda, ¿verdad? Sí, claro. Y el PAN es un partido de derecha, tal cual. No tenemos prácticamente nada en común ideológicamente. Sin embargo, creo que también
es necesaria una alianza con ellos, ¿verdad? Porque la izquierda que nos gobierna, pues no es la izquierda de MC, ¿verdad? Es la izquierda populista, autoritaria de los 70s y de los 80s. Eso es mucho peor que cualquier otra cosa, ¿no? El diputado Luis Usarrey, hoy en Dilemas. Muchas gracias, diputado. No, pues gracias a ti, César. Felicidades a ti, Altavoz, y un saludo a todos. Me dio muchísimo gusto platicar contigo hoy. Nos vemos en la siguiente en Altavoz MX.